Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 5 de nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, que se saca de Hebreos 6. Un repaso rapidito de la última lección. Hablamos de la fe. Y la fe que tenemos principalmente es para agradar a Dios, no para conseguir cosas de Dios. La fe tiene sustancia en el ámbito espiritual. Se puede tocar en el ámbito espiritual, pero no en el ámbito del mundo físico. Viene por oír la palabra de Dios y se basa en la integridad de Dios. Hablamos de que podemos tener confianza en la cosa de Dios porque Dios tiene integridad. Es hablada, hay que declarar con su boca, y así somos salvos por la fe y así vivimos por la fe. Bueno, el próximo tema es bautismos. Y vamos a leer Efesios 4:5 para comenzar. Dice así. Bueno, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Dice un bautismo. Ahora vamos a ver Hebreos 6:2. Que dice 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural. Entonces hay que reconciliar esta cosa. Porque Pablo dice un solo bautismo y después Hebreo dice la doctrina de los bautismos. Bueno, del contexto, tenemos que ver qué es el tema principal. El bautismo del creyente da testimonio público que pertenece a Jesús. Y yo creo que Pablo en Efesios 4:5 está hablando del bautismo para estar o para meterse en el cuerpo de Cristo. Entonces, para mí no hay ningún problema con esto. Pero nosotros vamos a tocar 3 bautismos que aparecen en la Biblia. Primero, el bautismo en agua, que es el testimonio. Vamos a ver esto, comenzando en Mateo 3, del 1 al 17. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Bueno, siguiendo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, el bautismo primeramente fue hecho por Juan el Bautista, y los judíos había un bautismo que se llama el bautismo de prosélito, que se usaba cuando un gentil quería ser judío. Pero no es esto, era de arrepentimiento, de preparación para el reino de Dios y para preparar el camino del Mesías. Ahora en Juan 3:30 hay otro texto y después vamos a regresar. Dice así, es necesario, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, el bautismo de Juan no era una competencia con Jesucristo. Entonces, la pregunta, ¿por qué fue bautizado Jesucristo en este bautismo de arrepentimiento? Porque claro que él no tenía necesidad de arrepentirse. Yo creo que Jesús se bautizó para identificarse con nosotros, porque él iba a morir por nosotros, y nosotros necesitamos arrepentirnos. Él no, pero era como para identificar con nosotros. Ahora es curioso notar que estuvo presente la Trinidad en el bautismo de Cristo. El Padre habló, el Espíritu Santo bajó como una paloma y Cristo fue bautizado. Por eso creo yo que generalmente se bautiza en el nombre de la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo del creyente en el Nuevo Testamento, que vemos más adelante, no es de arrepentimiento, sino de testimonio de haberse entregado al Señor Jesucristo. Entonces Juan bautizó para arrepentimiento, una señal de que uno quería arrepentirse, y después el bautismo del creyente como señal de que uno se había entregado al Señor Jesucristo. Entonces sigamos. El acto del bautismo. Una pregunta, ¿cuándo se debe bautizar? Hechos 8:12. Esto cuando Felipe estaba ministrando y muchos creyeron. Dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En el mismo capítulo 8 de Hechos 26, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y sigue la historia. Hechos 16, 25. La historia de Pablo y Silas. Y vamos a brincar, no contar toda la historia. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Clase de terremoto, ¿verdad? Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Entonces, ya, ¿cuándo se debe bautizar? En el momento de creer. Ahora yo sé que en muchas iglesias hoy día uno tiene que pasar por un discipulado, y no me opongo a eso, pero tenemos que ser bíblicos. En la Biblia la gente creía en Jesús y fueron bautizados. Yo conozco iglesias hoy día cuando todos los domingos tienen su piscina o tina para bautizar, y si alguien recibe a Cristo en aquel día, se bautizan de inmediato. Eso es bíblico. Bueno, ¿en qué nombre se debe bautizar? Mateo 28, 18, hasta el final del capítulo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como mencioné, yo creo que eso es una razón, es porque la Trinidad estaba presente en el bautismo de Jesucristo. Sin embargo, Hechos 10, 47, con Cornelio, dice así: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fue algo extraordinario. Ellos, en medio de la prédica, sin decirle que levantaran las manos, el Espíritu cayó sobre ellos. Y Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Entonces hay dos casos aquí, bautizando en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo, del Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Yo creo hay mucha discusión, hay una denominación que solo cree que se puede bautizar en el nombre de Jesús, pero la Biblia en toda su totalidad no enseña esto. El principio aquí es que en el bautismo la persona pone su fe en la persona de Jesucristo y en su obra salvadora, no en la fórmula. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizados? Bueno, mencionamos en Hechos capítulo 2, versículo 37-42. Esto fue cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 37. Pedro predica y no podemos repasar todo el capítulo. Hay un estudio muy detallado de Hechos si les interesa. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, según este texto y unas citas ya mencionadas, uno se puede bautizar y se debe bautizar al recibir a Jesucristo. Como dije, no me opongo a las iglesias que quieren que sus nuevos convertidos pasen por un discipulado, pero no es necesario según la Biblia. Bueno, sigamos. El significado del bautismo. El bautismo en agua tiene mucho significado para el cristiano, pero si no tuviera ninguno, lo haríamos siempre en obediencia a Jesucristo. La razón principal por la cual nos bautizamos es para obedecer a Cristo. Sin embargo, hay un significado. Romanos 6. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo tiene mucho significado. Dice que es simbólico de que somos sepultados, morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, creyendo en Jesús, y somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre viejo ya no existe. Yo tengo un amigo de hace años que dio una prédica corta que se llamaba Funerales Pequeños. Y él, cada vez que enfrentaba algo, él se apartaba un rato para orar y decir gracias a Dios que David ya está muerto con Cristo, recordando el bautismo y lo que significa. Entonces los creyentes muestran que por el bautismo que ya no son de este mundo. Vamos a leer en Colosenses 2, 12 al 15. Bueno, 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y hay más. Pero lo que dice es que nos identificamos con Jesús, muertos a la vida antigua y vivo para él.
Entonces, bueno, por el tiempo voy a hacerles una pregunta para pensar. ¿Es cierto que el bautismo nos salva? ¿Y por qué? ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? ¿Quién puede bautizar a un nuevo creyente? En la iglesia siempre está el pastor o un anciano, pero bíblicamente, ¿quién puede bautizar a un nuevo creyente? Viendo a Mateo 28, 20. 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces los discípulos, Jesús le dio esto, y mi pregunta es, ¿quién puede bautizar a un nuevo creyente? Otra pregunta, ¿deben ser bautizados los niños de pocos meses, como hace una denominación? Otra pregunta, ¿debe ser el bautismo algo público o privado, de lo que hemos estudiado hoy? ¿Tiene que ver el bautismo con membresía en una iglesia local? ¿Es necesario ser bautizado para tomar la Santa Cena? Yo hago esas preguntas para que todos nosotros pensemos un poco. Tenemos costumbres en la iglesia que muchas son bíblicas, muchas no son malas, pero tenemos que reconocer lo que dice la Biblia. Bueno, oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, por la doctrina de los bautismos, y que nosotros entendamos que a veces las costumbres de nosotros no son bíblicas, y que estemos dispuestos a hacer cambios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.